Hablar de GIF Global, pero vamos a hablar del hidrógeno verde justamente con un representante de MOUS. Birna, adelante, estás para los temas interesantes hoy, ¿eh? Intenso. Exactamente, sí, intenso, exactamente. Pero bueno, vamos a conversar con Raúl Viñas de este movimiento Uruguay Sustentable, como vos decías, a raíz de esta planta que se quiere construir, que no hay nada todavía en Paysandú y que también Argentina de alguna manera está como en el tema, porque bueno, hay varias instancias y varias puntas para atacar sobre este tema. Muchísimas gracias por estos minutos, No, por favor, Viña. Para darle un raconto y un contexto a la audiencia que nos está mirando, ¿cómo está este tema de esta empresa chilena que quiere apostarse en el departamento de Paysandú para realizar hidrógeno verde? Buen día. Buenos días. Bueno, la empresa HIF es una empresa de papel, es una empresa que dice tener muchos proyectos en el mundo y cuyo valor sería 35.000 millones de dólares en proyectos posibles. En el Uruguay tiene un proyecto que fue anunciado de 4.000 millones de dólares y que después se dijo era de 6.000. Sin embargo, habría que avisarle a la empresa. Dijo 6.000 el gobierno, pero la empresa todavía en su web dice que el proyecto sería de 4.000. No es mucha diferencia para algunos quizás, pero son 2.000 millones de dólares. También eso nos habla de la seriedad del proyecto. El proyecto aquí en el Uruguay se dijo que estaba a foja cero. Hubo alguna versión del ex subsecretario del Ministerio de Industria en el diario El Telégrafo diciendo que no está a foja cero, pero que ha habido cambios, como que el proyecto antes pensaba ocupar 270 hectáreas, lo que implicaba desarraigar 212 hectáreas de monte nativo que están en el área donde ellos se quieren instalar. Realmente el área que pretenden instalarse, 2 padrones al norte de la ciudad de Paysandú, en la zona de Concepción, disculpe, es una zona muy complicada, porque es una zona que ya estaba previsto se integrara al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ajá. Y ahora, de pasar del Sistema Nacional de Áreas Protegidas a ser un área industrial con una refinería que pretende no la producción de hidrógeno verde. El hidrógeno verde es solo un paso. Ellos lo que pretenden es construir o producir nafta sintética. Y hablan de que cambiarían el mundo con esa nafta. Sin embargo, cuando uno analiza los números, la producción de 180.000 toneladas anuales de nafta, si la usáramos en Uruguay, donde no se va a usar porque es para exportarla, daría para mantener el parque automotriz del país funcionando un poquito más de 3 meses. O sea, nosotros consumimos 600.000 toneladas de nafta por año en el Uruguay. 50.000 por mes. Y esta gente produciría 15.000 por mes al costo de utilizar para la producción de energía un área del país bastante grande. Ellos van a colocar paneles solares en una superficie de casi 7.000 hectáreas, de las cuales 6.000 quedan totalmente cubiertas y no sirven para más nada, porque el panel solar de por sí tapa el suelo, el sol no llega al suelo, cambia la parte hídrica, elimina gran parte de la fauna, la instalación de eso, y por otra parte, la limpieza y el mantenimiento de esos paneles necesitan de productos químicos y necesitan además de un corte general de maleza que evidentemente en 6.000 hectáreas no se va a hacer por medios mecánicos, sino que va a ser por medios químicos. Para entender lo que son 6.000 hectáreas o lo que se puede hacer en 6.000 hectáreas, quizás conviene pensar, por ejemplo, en la vitivinicultura en nuestro país. Todo el negocio del vino, toda la cadena comercial, toda la cadena productiva del vino en nuestro país usa 6.000 hectáreas. O sea, un terreno similar para la producción de energía eléctrica que terminaría produciendo nafta sintética para ser utilizada supuestamente en Europa y que a nosotros en el Uruguay no nos deja nada, pero lo que es más complicado de entender en este punto es el secretismo de nuestros gobiernos. Ahí está. A eso iba un poco, Viña. ¿Qué pasó entonces? Porque esto comenzó ya hace un rato, ¿verdad? Bueno, esto fue anunciado en el año 2023 por el presidente Lacalle en Paysandú como un gran golpe de propaganda. Se habló mucho del trabajo que se generaría ahí. Estas plantas no generan trabajo, generan empleo durante la construcción, pero tampoco contratan gente directamente, sino que contratan empresas que ya existen y que se trasladan ahí a hacer ese tipo de trabajos, ¿no? Y yo hablaba del secretismo. ¿Por qué? Porque todo esto se inicia, digamos que formalmente, con lo que se conoce como un memorando de entendimiento, que se firmó el 28 de febrero del año pasado, memorando al cual el gobierno ha negado total acceso. ¿No ha podido usted acceder? No, lo pedimos por información pública, fuimos a juicio, se nos entregó un papel, un librillo tachado de 70 páginas en las cuales solo 14 eran legibles, ni siquiera podía leerse ahí el índice
O sea, era imposible saber de qué se trataba. Fuimos al juicio, fuimos a la apelación, y en la apelación el gobierno presentó un dictamen de una abogada a la que contrataron a un costo de casi $250,000, ¿no?, que decía que ella sí pudo leer el documento bajo confidencialidad y que se nos había entregado todo lo que tenía que ver con ambiente. Y ante eso el Tribunal de Apelaciones dijo: si el gobierno dice esto, nosotros entendemos que hay muchas cosas tachadas, pero si el gobierno dice que es todo lo que tiene, tenemos que confiar, y de esa manera no tenemos información. No hay información, porque además también ustedes decían, por lo que yo leí, un anexo de que ahí estaba principalmente la parte financiera. Bueno, lo que pasa es que es así. Evidentemente tiene que haber cosas financieras ahí. A nosotros la parte financiera de la empresa no nos importa. A nosotros lo que queremos saber es cuáles son los compromisos asumidos por el gobierno del Uruguay en nombre de todos los uruguayos para esta empresa. ¿Qué se le va a dar zona franca? ¿Se le va a exonerar de impuestos? ¿Se le va a permitir hacer cosas que otras personas en el Uruguay no podemos hacer con algún tipo de legislación especial? Eso es lo que queremos saber, porque nosotros entendemos que el país tiene que desarrollarse, no alcanza con crecer. Crecer es simplemente aumentar producciones, por ejemplo. Desarrollarse es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que desarrollarnos de una manera que sea sostenible, de una manera que nos sirva además a todos. De nada sirve que se instale una industria que no le deja nada al país excepto la contaminación. Y en el tema de la contaminación, esta empresa tiene previsto enviar, en el primer estudio que pudimos llegar a ver técnico de la empresa, todavía al Ministerio de Ambiente no le han enviado nada. Ahí está, eso iba. ¿Qué pasa con el Ministerio de Ambiente? Hasta ahora el Ministerio de Ambiente ha recibido un estudio para una planta eólica y una planta solar que generarían la energía para esta empresa, pero de la empresa misma no hay, al menos públicamente, ningún documento, ningún expediente abierto sobre cómo se va a hacer la planta. Supimos por la información que presentaron en la Intendencia de Paysandú para lograr que esos terrenos se les diera el orden de suburbano, porque son terrenos rurales y en algunas partes catalogados como rural natural. En un terreno rural natural está muy limitado lo que tú tienes que hacer, porque se supone que es una parte que ambientalmente conviene mantenerla en buenas condiciones y que tiene que mantener en esas condiciones para que el ambiente esté sano. Bueno, esto que presentaron ahí nos mostraba, por ejemplo, que iban a desarraigar 212 hectáreas de monte nativo para instalar esa planta. Esas cosas son cosas que evidentemente no están bien, no las podemos permitir así nomás. ¿Mañana hay una instancia? En la República Argentina, nosotros tenemos derecho a instalar una planta y Argentina tiene derecho a controlar la contaminación del río. A eso iba con lo que decía de Argentina. Bueno, exactamente. En Argentina se inició una causa, la inició un juzgado civil en la localidad de Concepción del Uruguay, o sea, un poquito al sur de donde se piensa instalar esta planta. En esa causa se me ha citado para declarar alguna cosa, no sé lo que me va a preguntar el juez, uno cuando va a un juzgado no sabe exactamente a lo que va, pero es una causa que se está moviendo no en contra de la instalación de la planta en Uruguay, que eso es algo que ellos no tienen injerencia. Lo que está haciendo desde la República Argentina, lo que se está haciendo es analizar el río Uruguay en su condición actual, para tener una idea de los cambios que pueda producir si esta planta se instala y sobre todo porque la planta tiene previsto la descarga de efluentes. O sea, la producción de hidrógeno verde se supone que es, tú pones dos cables, como hicimos muchos en el liceo, ¿no? Dos cablecitos en un recipiente con agua y en dos tubos de ensayo uno sale oxígeno y el otro sale hidrógeno. Eso no genera residuos, pero lo que esta gente quiere hacer, que es la producción de nafta sintética, eso genera residuos complicados de tratar, residuos peligrosos, y se está hablando de unos 1.700 metros cúbicos diarios de residuos que irían al río Uruguay. Y ante eso entendemos que sí, que en la República Argentina se han tocado luces de alarma. Por otra parte, la localización elegida por la empresa, suponemos, para la planta en ese terreno, que estaba destinado, vuelvo a decirlo, a ser un área protegida en nuestro país, esa situación lo coloca exactamente enfrente a las playas de la capital turística de Entre Ríos, que es la ciudad de Colón. O sea, verdaderamente es un poco como que te den un piñazo en la cara. Muchísimas gracias por estos minutos, Viña. Obviamente vamos a seguir pendientes de esta situación, además con este cambio, obviamente, en el nuevo gobierno, a ver qué medidas adopta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, siempre a las órdenes. Muy bien, ahí estaba entonces Raúl Viña, del movimiento Uruguay Sustentable, hablando un poquito sobre esta empresa chilena que se quiere instalar para fabricar hidrógeno verde o nafta sintética.